Bueno, pues hoy hemos realizado una reunión de representantes de Euskal Herria Bildu en los diferentes niveles institucionales para analizar la situación que se está produciendo en los eskualdes, en las comarcas más occidentales de Vizcaya. Nos referimos a las encartaciones en Enkarterri, Meatzaldea y la margen izquierda. Son eskualdes en los que en los últimos tiempos se está agravando una situación que de por sí ya era mala en términos socioeconómicos. Estamos hablando de las zonas más desfavorecidas de la comunidad autónoma vasca, que además, como decía anteriormente, han visto agravar su situación de forma radical en los últimos tiempos. Tenemos, por poner solo dos de los datos más sangrantes, por un lado, la realidad de unas encartaciones en Enkarterri, en las cuales nos encontramos con que es el único eskualde de este país, la única comarca de este país en la que está creciendo el desempleo. Ahí ya no solo hablamos de precariedad en el empleo o de pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores, sino directamente de que está creciendo el paro. Y también, por otro lado, nos encontramos con esta triple crisis de industrias punteras en cada uno de los tres grandes eskualdes de los que estamos hablando, de CEL en las encartaciones, de General Eléctrica en la zona minera y de la naval en la margen izquierda. Tres empresas punteras que están en estos momentos lisa y llanamente al borde de la desaparición, que supondría la pérdida de miles de puestos de trabajo en unas zonas que de por sí ya están muy afectadas por el desempleo. Entendemos en primer lugar que es necesario analizar esta grave situación de estas zonas de Vizcaya Occidental como producto de un abandono institucional que se ha producido en las últimas décadas. No ha habido una transición real hacia un nuevo modelo productivo y tras la desaparición de la industria tradicional en los años 80 nos encontramos con eskualdes de una baja presencia de industria y además, como hemos venido diciendo, esa poca industria que queda en algunos casos está directamente amenazada. No ha sabido darse desde las instituciones una respuesta a las necesidades sociales y económicas de Vizcaya Occidental. No ha habido un plan de reindustrialización y no ha habido una apuesta por desarrollar estos eskualdes. Creemos además que ese abandono, esa desidia, ha sido premeditada porque los gobiernos sucesivos del Partido Nacionalista Vasco entendían que la margen izquierda, la zona minera y Enkarterri no eran zonas feudos electorales y por lo tanto sufrían una marginación a la hora de desarrollar proyectos de desarrollo económico. Por otro lado, el Partido Socialista, que ha sido hegemónico de forma tradicional en estas zonas, en la mayoría de ellas, no ha sido capaz ni de situar a la margen izquierda, Meatzaldea y Encartaciones en la agenda política ni de generar alternativas de modelo socioeconómico y solo nos ofreció durante años la apuesta por las grandes superficies comerciales que además de no resolver los problemas ha destruido todo el tejido de pequeño comercio de la zona. Por tanto, entendemos que esta situación de degradación de la situación socioeconómica de margen izquierda, zona minera y encartaciones ha de abordarse en su globalidad y ha de abordarse dando soluciones urgentes, resolutivas y dotadas de recursos económicos. Creemos que es necesaria la realización de un plan integral de reactivación socioeconómica de estas zonas de Vizcaya Occidental. Por su historia, porque han sido las zonas donde se ha forjado la industria que ha levantado a este país, por su tradición industrial que se está perdiendo y está a punto de desaparecer, por la gravedad de sus indicadores socioeconómicos que son los más atrasados o los más débiles de este país y también por un volumen de población que alberga prácticamente la tercera parte de los habitantes de Vizcaya. Por tanto, entendemos que es necesario dejarse de paños calientes, es necesario dejarse de poner parches, es necesario de ir improvisando y a rebufo de las diferentes situaciones de crisis y es importante empezar a poner encima de la mesa la necesidad de afrontar la problemática de estos tres eskualdes de Vizcaya Occidental de forma integral y dotar para ello de recursos políticos, organizativos y económicos en aras de dar una solución definitiva a unos eskualdes que amenazan con quedarse fuera del desarrollo y del ritmo de desarrollo socioeconómico del resto de Vizcaya. También son Vizcaya, la margen izquierda, las encartaciones y la zona minera, también son Euskal Herria y también tienen derecho a una atención institucional adecuada. Desde H. Bildu trabajaremos en la socialización de esta demanda, de pedir que se salde una deuda histórica con estos eskualdes, pero también trabajamos y estamos trabajando en la elaboración de propuestas concretas que iremos desarrollando e iremos haciendo públicas en las próximas semanas. No estamos, a diferencia de otros, no estamos improvisando porque entendemos que actitudes como la de Rementería
o la del señor Urkullu, que el señor Urkullu llega a preguntarse en voz alta por qué un astillero como La Naval con carga de trabajo está en la situación que está, cuando el señor Urkullu no es el que tiene que hacer las preguntas, es el que tiene que dar las respuestas. Nosotros le decimos al señor Urkullu por qué un astillero como La Naval está en la situación con la que está y qué ha hecho su Departamento de Desarrollo Económico para que no esté en esa situación, ¿no? Y entendemos que ahora también el señor Rementería se va a reunir con los alcaldes de Encartaciones cuando hay una demanda histórica de ese eskualde en relación a su abandono y a su falta de alternativas socioeconómicas, ¿no? Por tanto, entendemos que por parte de las instituciones, cuando ya estalla la crisis en forma de que cierra una empresa o que se ponen sobre la mesa unos datos escandalosos sobre desempleo, entonces se improvisa o se hace como que se hace. Pero realmente esto requiere un trabajo de fondo, un trabajo constructivo y un trabajo que suponga una apuesta económica y política por estos escudos, ¿no? Y es donde vamos.